Esa noche no contestaste el teléfono. No fue la primera vez que te quedaste mirando la pantalla encendida, esperando una respuesta que no llegaba. Pero sí fue la primera vez que sentiste algo distinto, no tristeza, sino agotamiento. Como si dentro de ti algo hubiera dejado de insistir. Habías escrito el mensaje con cuidado, pensando cada palabra, ajustando el tono, midiendo el impacto emocional para no parecer demasiado. Lo revisaste varias veces antes de enviarlo. Y aún así, no hubo respuesta. El silencio no fue inmediato. Fue lento. Primero llegaron las horas. Luego la interpretación, está ocupado, seguro lo vio, quizás después responde. Después vino la incomodidad en el pecho, esa presión sutil que no duele del todo pero tampoco se va. Más tarde, cuando la noche avanzó, ya no era incomodidad. Era una forma de comprensión dolorosa, no estaba siendo ignorado por error, estaba siendo pospuesto. Y sin embargo, lo más inquietante no era la otra persona. Era lo que ocurría dentro de ti mientras esperabas. Esa versión tuya que empieza a reducirse para no perder. Esa parte que revisa su propio valor según la velocidad de una respuesta. Esa necesidad silenciosa de haber hecho todo bien para que, por fin, alguien no se aleje. Te dormiste tarde, con el teléfono todavía en la mano. Y al despertar, ¿nada había cambiado? Excepto algo en ti. Porque en algún punto entre el cansancio y la resignación, apareció una pregunta que no venía de la emoción, sino de un lugar más profundo. ¿Por qué tu paz depende tanto de lo que otros deciden hacer contigo? Este vídeo no trata sobre esa persona que no respondió. Ni sobre esa conversación que quedó incompleta. Trata sobre el momento en el que empiezas a notar que tu vida interior ha sido secuestrada por una necesidad constante de aprobación, de presencia, de reciprocidad. Y sobre algo más sutil todavía, la forma en que te has ido alejando de ti mismo cada vez que intentas no ser abandonado por alguien más. En la tradición del Tao, no se habla de ganar control sobre la vida, sino de dejar de forzarla. Pero lo que vivimos la mayoría del tiempo es exactamente lo contrario, una tensión constante por sostener lo que ya está cambiando, por retener lo que ya se está yendo, por ser suficiente para no ser reemplazado. Y en ese esfuerzo silencioso ocurre algo casi imperceptible, dejas de habitarte. Empiezas a vivir en función de respuestas ajenas. Ajustas tu manera de hablar, de escribir, de sentir incluso, para encajar en una dinámica que te dé seguridad emocional. Pero esa seguridad nunca llega de forma estable, porque depende de variables que no controlas. Y aún así insistes. Insistes porque hay un miedo más profundo detrás, la idea de que, si no te adaptas, serás olvidado. Y ese miedo no siempre es lógico, pero sí es antiguo. Se aprende en silencios pasados, en ausencias no explicadas, en afectos que llegaban y se iban sin coherencia. Pero hay un punto en el que la vida empieza a mostrarte otra cosa. No como una revelación externa, sino como un desgaste interno. Empiezas a notar que cuanto más intentas sostener ciertas conexiones, más te pierdes a ti mismo. Que cuanto más te esfuerzas por ser elegido, menos te reconoces cuando estás solo. Y ahí comienza el verdadero conflicto de este vídeo, no entre tú y los demás, sino entre la versión de ti que busca ser aceptada y la parte de ti que ya está cansada de desaparecer para lograrlo. Porque cuando dejas de vivir para los demás, no estás abandonando a nadie. Estás empezando a regresar a un lugar que habías dejado en pausa hace mucho tiempo. Hay una forma de cansancio que no se explica con el cuerpo, porque no viene de hacer demasiado, sino de sostener demasiado internamente. Es el cansancio de estar siempre ajustándote. De medir tus palabras para no incomodar.
de revisar si fuiste demasiado intenso o muy distante, de interpretar cada gesto ajeno como una señal sobre tu propio valor. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir como si la realidad fuera un examen constante donde tú eres el único evaluado. Lo más extraño es que desde fuera nadie te está exigiendo tanto. No hay una voz explícita pidiendo perfección emocional, disponibilidad absoluta o equilibrio constante. Pero dentro de ti sí existe esa presión. Una especie de vigilancia interna que nunca se apaga. Y en algún momento de la vida, esa vigilancia se confunde con identidad. Ya no sabes quién eres cuando no estás intentando ser aceptado. Esto es lo que se rompe lentamente cuando vives demasiado tiempo en función de los demás. No solo se desgastan tus vínculos, se desgasta tu percepción de ti mismo. Empiezas a existir en fragmentos. Una versión de ti para responder mensajes. Otra para no parecer necesitado. Otra para no perder a alguien. Otra para demostrar que estás bien, aunque no lo estés. Y ninguna de esas versiones es completamente falsa, pero tampoco es completamente tú. El problema no es social. Es interno. Porque cada vez que eliges una versión para ser aceptado, otra parte de ti queda sin espacio. Y esa parte no desaparece, se acumula. Se vuelve tensión, ansiedad, irritabilidad, vacío sin causa clara. El Tao, en su comprensión más profunda, no habla de esfuerzo por encajar, sino de dejar de interferir con lo que ya es. Pero la mente humana, condicionada por miedo, hace lo contrario, interviene constantemente. Corrige, ajusta, anticipa, calcula. No estás viviendo la vida. Estás gestionando la percepción que otros tienen de tu vida. Y esa gestión consume más energía que la vida misma. Hay algo más sutil aún, el momento en que empiezas a confundir amor con disponibilidad. Crees que si estás siempre presente, si respondes rápido, si entiendes todo sin ser entendido, entonces el vínculo se fortalece. Pero lo que en realidad ocurre es que te vuelves predecible en tu entrega y ausente en tu autenticidad. Y lo predecible rara vez es profundamente amado. Es solo utilizado o dado por sentado. No porque los demás sean malos, sino porque la dinámica lo permite. Y en ese patrón, algo dentro de ti empieza a apagarse. Primero es leve. Dejas de expresar lo que realmente sientes en pequeñas cosas. Luego empiezas a callar incomodidades. Después empiezas a elegir la paz superficial antes que la verdad interna. Y sin darte cuenta, la paz que construyes afuera se convierte en ruido dentro. El cuerpo lo nota antes que la mente. Esa sensación de tensión en el pecho cuando vas a contestar un mensaje. La espera ansiosa de una reacción. El impulso de revisar una conversación como si ahí estuviera escondida una confirmación de tu valor. No es amor lo que se está jugando ahí. Es identidad. Porque cuando tu valor depende de la respuesta del otro, ya no estás en una relación. Estás en una negociación silenciosa contigo mismo. Y en esa negociación siempre pierdes algo, tu centro. El Tao no exige que te desconectes del mundo, sino que dejes de forzar lo que no necesita ser forzado. Pero lo que más se fuerza en la vida moderna no son las acciones externas, sino las emociones internas. Intentas no sentir rechazo. Intentas no sentir vacío. Intentas no sentir ansiedad. Y al intentar no sentir, terminas amplificando todo. Porque lo que se reprime no desaparece. Se vuelve más fuerte en la sombra. Hay personas que creen que el problema es amar demasiado a los otros. Pero el verdadero problema es que, en ese amor, han dejado de incluirse a sí mismas. Te vuelves experto en entender a todos, menos en sostenerte cuando nadie te está entendiendo a ti. Y ese es el punto en el que la vida empieza a mostrarte una verdad incómoda. No estás cansado de los demás, estás cansado de abandonarte para no perderlos.
Lo más difícil de ver es que nadie te pidió que te abandonaras. Fue una estrategia aprendida. Una forma de sobrevivir emocionalmente en entornos donde el afecto era inestable, donde el silencio significaba incertidumbre, donde el amor venía con condiciones invisibles. Pero lo que fue adaptación, con el tiempo se convierte en identidad. Y entonces ya no sabes dónde termina el cuidado hacia los demás y dónde empieza tu desaparición. Empiezas a sentir que ser tú mismo es arriesgado. Que la autenticidad tiene costo. Que la honestidad puede alejar. Y así eliges versiones más seguras de ti. Versiones más fáciles de aceptar. Versiones que no generan conflicto. Pero cada versión más segura es también una versión menos viva. Y ahí es donde el conflicto se vuelve existencial. Porque puedes seguir siendo aceptado por muchos, pero internamente empezar a sentir que no estás siendo habitado por nadie, ni siquiera por ti. Y cuando eso ocurre, el mundo externo sigue funcionando, pero algo interno deja de fluir. El Tao lo describiría como resistencia invisible. No una lucha abierta, sino una tensión constante contra el movimiento natural de la vida. Y esa tensión no siempre se ve desde fuera. Pero se siente como una distancia contigo mismo que no sabes cómo cerrar. Y es en esa distancia donde empieza la verdadera transformación. Hay un momento en el que ya no puedes seguir llamando amor a lo que en realidad es miedo. Miedo a que se vayan. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que, si no sostienes tú la conexión, nadie la sostenga. Y ese miedo es tan sutil que puede pasar años disfrazado de entrega, de paciencia, de comprensión, incluso de buen carácter. Pero llega un punto en el que la vida deja de responder a tus estrategias emocionales. No porque el mundo se vuelva más duro, sino porque tú te vuelves más consciente. Empiezas a notar algo incómodo. Cuanto más te esfuerzas por no perder a alguien, más te pierdes tú en el proceso. Y no es una pérdida dramática. Es silenciosa. Es gradual. Es casi imperceptible hasta que un día te miras y no sabes en qué momento dejaste de elegirte. Aquí es donde el Tao se vuelve profundamente relevante, no como filosofía decorativa, sino como espejo incómodo. El Tao no enseña a controlar la vida, sino a dejar de interferir con su naturaleza. Pero el ego emocional hace exactamente lo contrario, interviene incluso cuando no es necesario. Intenta asegurar lo que por naturaleza es cambiante. Intenta fijar lo que está vivo. Y en ese intento, transforma lo vivo en tensión. Piensa en tus relaciones más importantes. No en su forma ideal, sino en su dinámica real. ¿Cuántas veces has dicho, está todo bien, cuando por dentro algo no lo estaba? ¿Cuántas veces has suavizado tu verdad para no generar distancia? ¿Cuántas veces has esperado que el otro entienda solo, porque expresar lo que sientes parecía demasiado arriesgado? Cada una de esas decisiones pequeñas parece insignificante. Pero acumuladas, construyen una identidad relacional basada en la autosupresión. Y eso tiene un costo invisible. Empiezas a asociar amor con esfuerzo emocional constante. Si no duele, no es real. Si no te cuesta, no vale. Si no te esfuerzas por mantenerlo, se pierde. Pero esa lógica no describe el amor. Describe la ansiedad. El amor, en su estado más sano, no exige que desaparezcas para existir. Sin embargo, cuando vienes de experiencias donde el vínculo era inestable, tu sistema interno aprende algo distinto. El vínculo debe ser mantenido activamente todo el tiempo o se rompe. Entonces te vuelves hipervigilante. Interpretas silencios. Analizas tiempos de respuesta. Lees entre líneas lo que muchas veces no existe. Y vives en un estado de anticipación emocional que no te permite estar presente en nada. Esto no es exageración psicológica. Es un patrón humano común cuando el afecto se vuelve impredecible. Pero hay una consecuencia más profunda que la ansiedad, la pérdida de espontaneidad interior. Porque ya no reaccionas desde lo que sientes,
sino desde lo que crees que preservará la conexión. Y en ese punto, tu vida deja de ser una expresión y se convierte en una estrategia. El Tao no condena la estrategia, pero muestra su límite. Cuando todo se vuelve estrategia, pierdes contacto con el flujo natural de la experiencia. Y el flujo natural incluye incomodidad, incluye silencios, incluye distancia, incluye cambios. Pero el ego emocional no tolera el cambio sin interpretarlo como amenaza. Entonces lucha. Y esa lucha constante se vuelve tu estado interno habitual. No es una lucha visible. No es dramática. Es una tensión de fondo. Una sensación de que siempre estás gestionando algo, una relación, una impresión, una posible pérdida, una emoción que no quieres mostrar. Y lo más profundo de esta dinámica es que empieza a parecer normal. Hasta que un día aparece una claridad distinta. No como una idea, sino como una sensación interna difícil de ignorar. No estás en paz, aunque nada externo esté fallando de forma evidente. Y esa es la grieta por donde entra la transformación. Porque empiezas a ver que el problema no era la otra persona, ni la falta de reciprocidad, ni el timín, ni la distancia emocional. El problema era la necesidad constante de no ser abandonado, incluso a costa de abandonarte a ti mismo. Y cuando eso se vuelve visible, ya no puedes desverlo. Algo dentro de ti empieza a cambiar la dirección de la pregunta. Ya no es ¿cómo hago para que no se vayan?, sino algo más incómodo, pero más verdadero. ¿Cuánto de mí estoy dispuesto a perder para que se queden? Y en esa pregunta, el centro de gravedad empieza a desplazarse lentamente hacia adentro. No hacia el control de los demás, sino hacia el retorno a ti mismo. Sin embargo, ese retorno no es inmediato ni cómodo. Porque soltar la necesidad de control no es solo una decisión filosófica. Es una desprogramación emocional profunda. Y lo que viene después no es vacío, es exposición. Hay una diferencia silenciosa entre estar acompañado y estar enraizado en uno mismo. La mayoría de las personas confunden ambas cosas durante años. Buscan estabilidad en los vínculos, en las respuestas, en la presencia constante de otros. Y mientras eso funciona, la vida parece soportable. Pero en cuanto algo se mueve, una distancia, un silencio, un cambio de actitud, todo el equilibrio interno se desplaza también. No porque la otra persona sea indispensable, sino porque el centro de gravedad estaba afuera. Y ese es el punto más delicado de todo este proceso, darte cuenta de que has vivido externalizado. No en lo físico, sino en lo emocional. Has estado midiendo tu valor en reacciones, tu estabilidad en respuestas, tu calma en señales externas que nunca fueron estables del todo. Y aún así, intentabas hacerlas estables con más esfuerzo, más adaptación, más silencio propio. Pero hay un límite natural para esa dinámica. Llega un momento en el que la vida deja de responder a la sobreadaptación con seguridad y empieza a responder con desgaste. No como castigo, sino como equilibrio. Porque todo sistema humano necesita retorno al centro. Y ese retorno suele comenzar de forma incómoda, con pérdida de interés en forzar lo que antes te consumía energía, con cansancio ante dinámicas que antes justificabas, con una claridad extraña que no viene de una idea nueva, sino de una saturación interna. Ya no puedes sostener la misma versión de ti sin sentir fricción. Y esa fricción no es fracaso. Es desalineación. Aquí es donde el Tao se vuelve especialmente relevante, no como doctrina, sino como observación de lo natural. El flujo de la vida no necesita ser empujado constantemente para existir. Pero la mente condicionada interpreta el movimiento natural como algo que debe ser dirigido, asegurado, estabilizado. Y en ese intento de estabilizar lo vivo, lo que era fluido se vuelve tenso. Cuando dejas de vivir para los demás, no estás rechazando el vínculo humano. Estás retirando el exceso de intervención interna que distorsiona el vínculo.
Empiezas a notar algo sutil: no todo silencio requiere interpretación. No toda distancia es abandono. No toda respuesta tardía es rechazo. Pero tu sistema emocional, acostumbrado a la incertidumbre, había aprendido a llenar esos vacíos con historias. Historias que casi siempre te colocaban en desventaja. Y esas historias eran las que mantenían el ciclo de dependencia emocional activo. El cambio real ocurre cuando dejas de alimentar esas interpretaciones automáticas. No porque te vuelvas indiferente, sino porque te vuelves más preciso internamente. Empiezas a distinguir entre lo que es hecho y lo que es proyección. Entre lo que está ocurriendo afuera y lo que se está activando dentro de ti. Y esa distinción, aunque simple en apariencia, cambia toda la estructura de tu experiencia emocional. Porque por primera vez no estás reaccionando desde la herida, sino observándola. Y al observarla, deja de dirigir tus decisiones. Esto no elimina el dolor de los vínculos. No elimina la posibilidad de pérdida. No elimina la incertidumbre. Pero cambia algo fundamental: tu identidad deja de depender de la estabilidad externa. Y en ese punto, algo muy concreto ocurre. Dejas de perseguir la validación como condición para estar en paz. Y descubres una forma de presencia interna que no depende de ser elegido constantemente. No es aislamiento. No es indiferencia. Es descentramiento. El Tao lo describiría como volver al curso natural de las cosas, donde no estás empujando constantemente la corriente, sino aprendiendo a moverte con ella sin perderte en el intento. Y en ese movimiento, algo que antes parecía pérdida se revela como espacio. Espacio para respirar sin negociar tu existencia. Espacio para sentir sin editarte. Espacio para estar sin justificarte. Y aunque al principio ese espacio puede sentirse extraño, incluso incómodo, es precisamente ahí donde comienza una forma de paz que no depende de nadie más. No una paz perfecta. Una paz honesta. Y desde ahí, los vínculos no desaparecen. Pero dejan de ser el lugar donde intentas sobrevivir.